porque no sabemos todavía amarnos a nosotros mismos. Y ese amor nace de la noche a la mañana, es algo que ocurre por milagro. No, la doctrina espírita y el conocimiento espiritual nos muestra que ese amor se desarrolla, que es un amor en proceso. Y tal como nos lo dice la pregunta 120, ese amor se desarrolla a medida que el espíritu adquiere conciencia de sí mismo. Cuando nosotros despertamos nuestra conciencia, que no es de inmediato, que es un proceso gradual de autoamor. ¿Cómo nos ayuda el plano espiritual? ¿Cómo nos ayuda? Comienza con la reencarnación, dándonos la existencia orgánica. Esa existencia orgánica nos la da a partir de un cuerpo valioso, que nos ayuda a nuestro desarrollo, de nuestra emoción, de nuestra psique. Nos dice que son 70 trillones de células diferentes, de diferentes combinaciones que se aglutinan en torno del modelo organizador biológico o periespíritu, como lo conocemos nosotros, dirigidos por quién, por nosotros. Un cuerpo con el que estamos ahora reencarnados lo estamos dirigiendo nosotros, pero depende de nosotros mismos orientar todo este recurso que se nos ha dado, tanto material como espiritual, para obtener los objetivos por los cuales reencarnamos. En las preguntas 167 y 132 del libro Los Espíritus nos dice, a las preguntas que le hizo Allan Kardec, que la encarnación y la reencarnación tienen varios objetivos. La primera es la perfección espiritual. Y esa perfección espiritual se encuentra o se halla cuando nosotros nos depuramos, cuando nosotros logramos sentir, cuando nosotros logramos amar. Que ese proceso, ese objetivo se cumple a nivel individual como a nivel grupal. Allí nos enseñan con la encarnación de que no somos seres únicos y egoístas, como algunos lo consideran, sino por el contrario, seres solidarios. Y que la solidaridad es precisamente con nosotros mismos. Nos dicen que esta sublime maquinaria, que es el cuerpo, elaborada por la divinidad a lo largo de millones de años para que sirva de recurso evolutivo al principio espiritual, se encuentra en continuo proceso de modificación en sus estructuras intrincadas y complejas. ¿Y quién hace esas modificaciones? Nosotros como espíritus, la mente. ¿Basados en qué? En nuestros pensamientos, sentimientos y actos, es decir, en nuestro comportamiento. Que este cuerpo actual que tenemos, los que estamos encarnados, y el cuerpo para nuestros hermanos desencarnados que nos están acompañando, lo construimos nosotros por nuestro comportamiento en existencia, pero que también con nuestro comportamiento actual también estamos modificando nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo periespiritual. Y nos dice Juana que de este modo cada uno tiene el vehículo corporal o cuerpo que le corresponde, consecuencia como lo utilizamos anteriormente. Hablo aquí de los hermanos desencarnados porque yo sé que en estos momentos hay muchos hermanos que están en proceso de planeación de su reencarnación, familiares, amigos, enemigos que están a nuestro alrededor y que hoy nos están escuchando. Y que precisamente este tipo de orientación que nos da Juana de Ángeles nos hace aterrizar un poco más en qué es lo que queremos, en qué es lo que vamos a encontrar. Y nos ayuda a preparar al desencarnado. Y a nosotros los encarnados, que ya tenemos objetivos, digamos que precisos, nos ayuda también a aterrizar si estamos o no cumpliendo los objetivos por los cuales tomamos este cuerpo. Y nos dice que el proceso de desenvolvimiento emocional, de maduración psicológica, innegablemente se presenta en el ser humano cuando adquirimos hábitos saludables de conducta social, como resultado espontáneo de la superación de sus tendencias primarias que ceden lugar a las aspiraciones de belleza, salud y bienestar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sabemos que nosotros somos seres maduros espiritualmente? Cuando tenemos hábitos saludables. Un hábito es un evento que nosotros hemos aceptado como propio, es decir, nos hemos autoeducado. Y la única manera de vencer los hábitos no saludables o insaludables viene siendo a través del cambio de comportamiento,
de esa superación de las tendencias primarias que cada uno de nosotros tiene. Entonces nos dice ella que como somos víctimas de herencias ancestrales, ¿víctimas de quién? De nosotros mismos, de más nadie, de nosotros mismos. Hemos esculpido en nuestro periespíritu múltiples experiencias. En esas experiencias que hemos escrito en nuestro periespíritu, hemos colocado tanto las positivas como las negativas. Las negativas se presentan manifestaciones en la actualidad de carácter psicológico tales como la inseguridad, el miedo, la inestabilidad, como condición de mecanismos de fuga de la realidad, eludiendo los conflictos íntimos que te transforman en un sentimiento de disminución, incluso de desaparición de la autoestima, del autorrespeto, dándonos a arrastrar por el autodesamor. El autodesamor que hoy tenemos, que sentimos, que a veces no lo reconocemos, porque el objetivo de esta charla es esto, aterrizarnos un poquito, que muchas veces no nos queremos a nosotros mismos y estamos tan ciegos que no nos hemos dado cuenta. Cada vez que nosotros tenemos inseguridad, cada vez que nosotros tenemos miedo, cada vez que nos fugamos, cada vez que nos sentimos disminuidos ante los demás, cada vez que perdemos respeto, que perdemos autoestima, no nos estamos amando. No es que fulanito, menganito, no, nosotros mismos estamos aceptando las activas de forma inadecuada, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que ir a nuestro inconsciente para ver en las imperfecciones que tenemos que mejorar, nosotros mismos tenemos que tener presente de que al detectar esas imperfecciones tenemos que avanzar, no quedarnos allí como en un círculo vicioso, de que, ándale, es que ya yo me detecté que yo soy muy miedoso. Lo detectaste, ¿cierto? Pero ahora tienes que buscar o establecer plan de acción para cambiarlo. Entonces nos dicen que cuando esos conflictos asumen o aparecen en nuestra vida cotidiana, es precisamente para ayudarnos a buscar una relación equilibrada entre el ego y el self. El ego son todas aquellas imperfecciones que tenemos a nivel espiritual. El self es nuestro espíritu libre o transformado de esas imperfecciones. Van de la mano. No es que cuando llegamos al self destruimos el ego. No. La misma Juana de Ángelis nos aclara. Hemos transformado esas imperfecciones que estaban en nuestro ego en luz, en claridad, en amor, en plenitud, que es nuestro self. Y resulta de que muchas veces es la culpa que procede de experiencias pasadas, que atacan a nuestra conciencia en la actualidad y como afloran, comienza un choque fuerte en nuestro interior. Y eso produce una debilidad en nuestra esperanza y en nuestra alegría de vivir. ¿Qué sucede? De que nosotros muchas veces miramos lo que está pasando, pero nos hemos acostumbrado tanto a vivir de forma inadecuada que nos quedamos con eso. Entonces, ¿qué sucede? De que la conciencia debe mejorarse, no caer en la crítica mordaz, en esos conceptos de incapacidad, en esos disgustos interiores, sino por el contrario, nosotros tenemos, porque ¿por qué esto es importante? La sociedad, ante nuestros amigos, ante nuestros compañeros, especialmente entre nuestros compañeros espíritas, damos una imagen de serenidad y de equilibrio por fuera, pero por dentro estamos vueltos un 3, un desorden. Entonces, ¿qué sucede? De que el plano espiritual nos pone, digamos, que ciertos eventos a nuestro alrededor que nos ayudan a quitarnos esas máscaras, pero nosotros no lo tomamos así. Apenas que nos pasa alguna prueba, comenzamos a criticarnos a nosotros mismos. Es que yo en vida pasada hice esto y esto y esto, pero me quedo en lo que hice en la vida pasada y no soy capaz de dar un paso más adelante hacia la crítica. No doy un paso más en superar lo que estoy viviendo. Entonces, nos dice Juana que esta autocrítica negativa coge y nos mina la confianza. Comienza una animosidad, una rabia contra nosotros mismos.
y comienza a instalarse todavía más fuerte un sentimiento de culpa que no encuentra justificación. ¿Y qué sucede? De que eso sucede porque nuestro sentido crítico se vuelve miope en relación con las posibilidades de crecimiento y de realización que, con las que todos continuamos. Aquí tengo que hacer una claridad. El sentido crítico es diferente del autoconocimiento, es diferente de esa evaluación que tenemos que hacer todas las noches de qué hemos hecho de bueno, malo, regular durante el día. Es muy diferente, porque el sentido, cuando es crítica, uno se queda en la culpa. Cuando es ese análisis de introspección correctamente realizado, además de detectar la falla, uno da un paso más, que es buscar la corrección, que es buscar la reparación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros mismos nos vamos creando rabia, una rabia que a veces ni siquiera reconocemos, que nos va minando, que nos va haciendo mal. Y eso empieza precisamente con nuestra mente, con nuestros recuerdos, los conscientes o los inconscientes relacionados con la irreflexión con que habitualmente se procedió. El recuerdo aparece en nuestra mente, en nuestro día a día, como si fuese un video, una imagen en el computador, una película. Y comienza allí el ciclo vicioso de la culpa, en el recuerdo mal enfocado. No es que uno no va a dejar de recordar, no, uno va a aprender hasta saber recordar, a mirar las situaciones en donde fallamos en el pasado o donde acertamos de una manera equilibrada, de una manera coherente, de una manera tranquila. Cuando a nosotros nos aflore un recuerdo constantemente y no nos deje avanzar, es necesario hacer un alto en nuestro camino, un alto pequeño en nuestra vida y enfrentarlo, porque es el momento clave para hacerlo. Entonces, si nosotros no hacemos estas cosas, si no hay un enfrentamiento adecuado con nosotros mismos, si no hay un manejo adecuado de la culpa, el autodesamor se va a instalar en nosotros como un disturbio de conducta que necesita cuidados especiales a fin de que no se transforme en antipatía consigo mismo, porque generaría, si nosotros dejamos esa instalación, que el odio, el resentimiento, la pérdida de interés por la vida se instalen en nosotros. Y el problema de estos eventos que acabo de mencionar es que generan actos de suicidio. Actos de suicidio tanto activos como pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente se considera suicidio aquel que se mete un tiro, aquel que se ahorca, aquel que atenta de una forma violenta contra su vida, no. También se suicidio pasivo, que si no estoy mal, un compañero lo hizo aquí en este canal, esta exposición, a que cuando nosotros nos dejamos ganar del odio, del resentimiento y atentamos contra esa maquinaria corporal con la cual estamos revestidos. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos si nos queremos a nosotros mismos, comencemos a revisarnos. Siento odio, siento resentimiento, tengo interés por la vida. Y esto es importante porque el autodesamor toma diferentes disfraces. Y Juana de Ángelis en el libro Conflictos Existenciales nos dice, no solamente la culpa, el autodesamor empieza en vidas anteriores, no, también empieza en nuestra infancia. Por eso es que es tan importante de ver qué tipo de educación y qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos. Vamos a trabajar hoy rápidamente dos temas del autodesamor. Se llaman autocondenación y autopiedad. Dirán algunos, bueno, ¿pero por qué? Porque resulta de que este par de temitas muy cotidianos son los que muchas veces incrementan esa falta de amor con nosotros mismos. Y nos dicen de que el primero es esa flagelación, autoflagelación, que es el desamor, que es la culpa, que aparece normalmente cuando aparece la crítica contra nosotros mismos, cuando nos volvemos pesimistas, cuando somos desconsiderados, cuando usamos las palabras yo no puedo, cuando usamos las palabras a mí no se me tiene en cuenta,
cuando usamos frases ¿para qué hacer el intento si voy a fallar? Esas palabras que normalmente a veces nos permitimos de forma consciente o inconsciente son producto de la autocondenación. Y nos dice que nosotros cuando actuamos de esa manera, de forma autocondenatoria, comenzamos a ver los valores que otros tienen en forma de tormento, en forma envidiosa, y generamos actitudes, o sea, actos de agresividad para con las demás personas. Nos mostramos desagradables, insatisfechos. ¿Por qué? Porque no nos permitimos identificar que tenemos recursos, que tenemos las cosas necesarias a nuestro alrededor para superar las crisis internas de autocastigo y de autorrechazo. Uno diría, a veces cuando uno usa estas palabras, autodesamor, no, yo, ¿cuándo? Y cuando uno comienza, cuando soy envidiosa, pero yo no soy envidiosa porque lo disimulo, pero lo pienso, pero lo siento, no lo expreso, pero lo tengo en el pensamiento. Ahí en ese momento me estoy autocondenando. Ahí en esos momentos no estoy amándome a mí misma. ¿Qué más nos dice? Que cuando nosotros asumimos o adoptamos esa conciencia de desvalor, que no nos sentimos capaces de luchar y de superar los impedimentos que se nos colocan, precisamente para ayudarnos en ese enriquecimiento interno, nos refugiamos en la soledad. En esa soledad no solamente física, sino en esa soledad mental. A pesar de que estamos rodeados muchas veces de un medio social, de una multitud, nosotros sentimos solo. Y ojo que soledad para buscar autoiluminación o introspección es diferente de la soledad mal llevada, que es el aislamiento mental, pero con ideas perniciosas. Entonces, aquí nos están también refiriendo de que mucho cuidado con lo que estamos pensando, mucho cuidado cuando nos aislemos un poco. Tenemos que ser muy claros por qué nos estamos aislando, si es por un bien de mejoramiento interior o si es un acto egoísta disfrazado que no queremos admitir. Entonces, ese refugio físico y mental brinda una oportunidad mucho más para la depreciación, el autodesprecio con nosotros mismos, para adaptarnos a ese estado morboso en el que nos estamos queriendo instalar. Y nos dice ella, cuando lo que deberíamos empeñarnos en superar esos límites, en invertir esas energías en esfuerzo y sacrificio, de modo que pudiésemos experimentar la auténtica alegría por la lucha. Todos estamos sentados, hemos tenido alguna cosa que nos ha costado realizar, una cosa material. No nos vayamos por las cosas espirituales, son más delicadas. Pero cuando tenemos esas pequeñas victorias materiales que nos han costado, qué satisfacción tan grande tenemos. Ahora, imagínense cuando uno logra una victoria espiritual. Pero no tiene que ser esas victorias grandes que todo el mundo no. Por ejemplo, cuando uno se encuentra con una persona con la cual uno guarda mucho resentimiento y que logró superarlo. Esa victoria de poder saludar con cariño y afecto a ese que uno consideraba su enemigo, todo el bien que lo hace, cómo lo afecta a uno de positivamente. Entonces, nos dice ella, nos recuerda, es necesario que si quieres ascender, necesitas empeñarte, necesitas aportar, porque los guías van a estar allí auxiliándonos, no nos van a hacer la tarea. Y nos dice aquí también de que van a haber fracasos, que van a haber éxitos, que lo importante es ver esos fracasos con gratitud, como experiencias necesarias para poder avanzar. También nos dice, quien teme a la marcha de ninguna manera consigue alcanzar los niveles superiores. Y si le teme a las alturas liberadoras, se detiene en el terreno de las depresiones, con quejas enfermizas por el lamentable placer del autocastigo. Y aquí tenemos otra palabra clave, las quejas. Cada vez que nos quejamos, estamos autocondenándonos. No nos estamos queriendo. Cada vez que nos quejamos, por eso es que les decía de que esto es bien a lo cotidiano.
al día a día, a las cositas sencillas, nada espectaculares. Porque para obtener las cosas espectaculares se necesita primero saber manejarlas del día a día, las sencillas. Entonces nos dice eso, cuidado con las quejas. Yo cuando estaba preparando este tema y estaba revisándolo, quedé sorprendida. Yo miércoles, yo no clasifico en ninguna, pero si se me está dando esta oportunidad es como para que clasifique. Entonces, por ejemplo, no quejarse, no es que uno va a hacerse ahora el tonto o el bobo, sino que las quejas que uno a veces piensa, tomarla parte de responsabilidad que nos corresponde, no la ajena, sino la propia. Entonces nos dice de que cuando nosotros, que nadie alcanza el progreso ni el éxito, en especial cuando su actitud ante la vida está caracterizada por la morbidez de la pereza mental disfrazada de imposibilidad. La pereza mental, bueno, ¿por qué no la pereza física? Porque es que la pereza física empieza con la mente. Cuando nosotros pensamos yo no puedo, automáticamente le estamos diciendo a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, si estamos encarnados, que no lo puedes lograr. Automáticamente si vas 60%. Entonces nos dice que cuando todas esas actitudes cómodas, estamos enfermos. Estamos buscando justo para impedimentos que pueden ser superados. Esta es otra clave. A veces tenemos impedimentos en nuestra vida cotidiana que podemos superarlos si queremos. Miren ese ejemplo allí, esa foto. Están jugando fútbol. Juegan fútbol, imagínense, y uno a veces le cuesta trabajo hacer ejercicio. Lo mandan a caminar el médico o la situación y uno quejándose. Ahora, estos hermanos que con esa gracia juegan, disfrutan lo que tienen, no hay esa queja fue superada, ese pereza mental se dio paso a una actividad, a un acto. Es un gran ejemplo para nosotros que nos presentan a diario, incluso no necesariamente con impedimentos físicos, se nos presentan también con muchas formas de ver la vida. Entonces nos dice que cuando nosotros no queremos aplicar nuestros recursos, actuamos de modo equivocado. Y eso se ve y se aprecia cuando comenzamos a tirar dardos de ira y de resentimiento contra los triunfadores. En ese momento, cuando nosotros comenzamos a hablar mal, ya sea en nuestro pensamiento o de forma física de los demás, de las personas que obtienen sus logros, ahí en ese momento estamos agrediéndonos a nosotros mismos. Y ese sentimiento, que es bien pernicioso, nosotros lo proyectamos hacia las demás personas. Hacemos una transferencia de responsabilidad, que cuando esta actitud nosotros permitimos que la instalemos en nuestro inconsciente, cuando la volvemos parte de nuestra realidad, el cambio hacia el comportamiento del bien va a ser, digamos, que va a requerir un alto grado de responsabilidad. No es que va a ser imposible, es que te va a tocar trabajar más. Por ejemplo, cuando vamos a tomar uno muy sencillo, las dietas. Las dietas a todos nos han prohibido alguna comida. Y resulta que nosotros a veces cedemos a esa comida y nos subimos de peso. Y comenzamos a malayarnos, a quejarnos, a decir es que me sirvieron en mi casa, me sirvieron la comida y yo tengo que comérmela. Es que fulanito me dio chocolate, es que perencejito, es que la situación. En ningún momento decimos, es decir, asumimos nuestra responsabilidad. Cada vez que nosotros le echamos las culpas a otra persona de lo que es nuestra responsabilidad, automáticamente estamos permitiendo esta instalación de este mal comportamiento en nuestro inconsciente, en nuestro perispíritu, y allí no nos estamos amando. Miren en esa pequeña bobada. Cuando nosotros transferimos nuestras responsabilidades a otras personas, no nos estamos queriendo. Y nos dice Juana que esta lamentable conducta está arraigada en experiencias anteriores, cuando el espíritu se permitió la ociosidad esplendorosa, la inutilidad mental y la explotación de la vida y de las demás criaturas humanas, que debían someterse al arbitrio de las pasiones y las circunstancias de su medio. Si nosotros queremos saber
¿Por qué nos comportamos así muchas veces? Miren, vidas pasadas. ¿Pero por qué? Por ociosos, por perezosos, porque teníamos los recursos a nuestra disposición, porque nos hicimos los locos, porque pensábamos que eso era un derecho propio. Y resulta de que no, que utilizamos mal los recursos y ahora estamos, digamos que recibiendo las consecuencias. Y nos dice que cuando la reencarnación ocurre para recuperar el tiempo perdido y la oportunidad desperdiciada, el conflicto de culpa se convierte en un castigo inconsciente que el individuo siente que necesita para depurarse, lamentablemente por medio de un mecanismo punitivo cuando debería y podría hacerlo mediante el recurso reeducativo de sus valores. Por consiguiente, dada la necesidad impostergable de la evolución, renace en un hogar en el cual los factores genéticos, psicológicos y sociales que van a proporcionarle lo imprescindible y la recuperación, a la vez se convierten en factores desencadenantes de su actual conflicto. Es decir, que no estamos en el hogar correcto, con las personas con las cuales, digamos, tenemos compromiso. Pero resulta que cuando se presentan los conflictos, en presentarse reaccionamos de forma inadecuada. Nos dice que nuestras aflicciones deben ser elaboradas con lucidez y con entereza, de tal manera que podamos obtener esa liberación que tanto anhelamos, que tanto necesitamos. Entonces nos dice, nos recuerda algo que tenemos todos que tener presente, la considerable relativa a las leyes de la vida. Mientras tanto, incita al paciente a la reflexión y permite que se liberen de ciertas imágenes archivadas en su inconsciente, caracterizadas por la falta de consideración a sí mismo, evocando la inutilidad en que vivió, que entonces le repugna, que lo induce al insensato masoquismo en el cual se presentan sentimientos contradictorios. Por un lado, el malestar que permanece en el mundo íntimo y por otro, el placer mezquino de ser un ser depurado. Es decir, nosotros sí reaccionamos, comenzamos ese proceso de reacción, pero resulta de que además de reaccionar, nosotros no tenemos que usar la lucidez, tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque resulta de que las leyes de la vida, nos aclara ella, eh, hacen parte de un proceso educativo, pero con amor. Que cuando nosotros caemos en esa autocondenación, estamos generando un mecanismo de escape, en donde nosotros creemos que merecemos ser castigados, y resulta de que no. Nosotros merecemos es actuar con responsabilidad. Nos dice que los valores de la vida son de naturaleza positiva y nunca se expresan a través de métodos perturbadores ni aflictivos. La ley que rige el universo es la ley del amor, porque proviene de la dignidad y no da lugar a terapias de violencia, agresividad ni desprestigio de los inabordables tesoros emocionales que yacen adormecidos en el seno de todos los seres. Cuando nosotros detectamos estas cuestiones de vidas pasadas, nos cae el arrepentimiento. ¿Y está bien arrepentirnos? Sí, pero hay que tener cuidado porque no podemos caer en el arrepentimiento culpa. No, tenemos que ir al arrepentimiento reparación. ¿Por qué? Porque aquí es claro, las leyes que rigen leyes de amor. Por lo tanto, cuando nosotros caemos en esos sentimientos de culpa, nos violentamos. Y esa violencia nos muestra precisamente que aún nos faltan situaciones por mejorar, que aún no hemos aprendido a amar. Entonces nos dice que cuando nosotros nos ponemos en esos comportamientos de culpa, vamos a generar en nuestro cuerpo físico varias cuestiones. Puede ser una cuestión evidente, por ejemplo, el descuido de la higiene corporal, por ejemplo, que dejamos los compromisos a un lado, pero también podemos tomar la apariencia convencional de una forma cuidadosa para disimular el conflicto, para generar simpatía, pero en el fondo estamos siendo personas difíciles, con mucha animosidad contra nosotros mismos. A veces es más peligroso la persona que se oculta ante la máscara o está más necesitado, más enfermo, que aquel que lo expresa. Entonces,
¿Qué pasa? Como no hemos superado estos compromisos, como no nos queremos bien, cogemos y buscamos en otras personas ese amor que no sabemos darnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que nos unimos a través del matrimonio, a través de una unión libre, de un compromiso para vivir en pareja. Pero ¿qué pasa? Que maltratamos a la pareja porque transferimos nuestra inseguridad, nos volvemos en seres indiferentes, nos volvemos en seres críticos, en seres acusadores y despiadados. Tomamos venganza de la insatisfacción que tenemos en nosotros mismos, nos transformamos en sádidos. ¿Por qué? Porque estamos afligiendo a otros, pero también nos estamos afligiendo a nosotros mismos. Y nos dice Juana que esa incapacidad para administrar las dificultades que fluyen de la convivencia hacen que nos convirtamos en seres egoístas, que nos escondemos tras de máscaras de exigencias injustificables con respecto al compañero cuya vida se convierte en un terrible flagelo emocional y espiritual. Y aquí voy a hacer un pequeño alto muy corto por cuestiones de tiempo. Y es, tenemos que preguntarnos qué tan buenas parejas somos o hemos sido si estamos solos. Y eso hay que hacerlo con las parejas o nuestros compañeros. Tener la capacidad de escuchar. Si las relaciones funcionaron, perfecto, pero si no, ver en dónde estuvo la falla, porque podemos también de esa manera, a través de ese diálogo, vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. Y podemos también asumir más las responsabilidades que tuvimos en nuestra relación, nuestra capacidad de llevar la relación a buen término o nuestra incapacidad de haber generado problemas. Y nos dice que cuando nosotros reconozcamos o veamos que tenemos este tipo de conducta, es decir, que tenemos pareja pero nos convertimos en seres indiferentes, vengativos contra ella, que transformamos nuestra rabia contra nosotros, contra esas personas, necesitamos terapia psicológica. Precisamente porque nosotros mismos a veces no reconocemos el disturbio, porque proyectamos la responsabilidad en otros, porque sentimos que no nos entienden, porque también sentimos que no podemos modificar el comportamiento. Dirán algunos, ¿cómo así que hay que ir donde un psicólogo siendo que yo misma no me reconozco el problema? Es simple, para eso están los seres que están a nuestro alrededor. Escuchemos lo que tienen que decirnos las personas a nuestro alrededor, especialmente en nuestra casa, porque ante ellos somos las personas que somos, sin máscara, sin maquillaje. Y ahí es donde nosotros nos podemos también autoayudar, pero con un diálogo constructivo ante estos eventos. ¿Qué más nos dice ella? Nos dice que cuando nosotros mantenemos esos estados mórbidos, nuestro cuerpo se altera, nos enfermamos, y aquí dice específicamente del tracto digestivo, de la función hepática, del aparato respiratorio, porque estos aparatos físicos son los encargados de exteriorizar las toxinas que producimos con nuestra mente desorganizada y por las fijaciones perniciosas en que nos complacemos. Entonces la intoxicación emocional se transforma en una enfermedad aparente o real. Instalamos en nuestro cuerpo, no solamente en el físico, sino en el espiritual, infecciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bombardeando continuamente con nuestra mente enfermiza. Un compañero médico nos dice que cada vez que tenemos rabia, al poco tiempo, rabias de esas contenidas y mal manejadas, hablamos de gripe. Yo tuve la oportunidad de hacer la estadística para ver conmigo misma, para ver qué tan cierto era lo que decía, y sí fue muy cierto. Entonces nos dice que cuando nosotros identificamos nuestras limitaciones y nuestras dificultades, es necesario que nos esforcemos en superarlas, adoptando hábitos saludables, hábitos como cuáles, como las conversaciones edificantes, las lecturas que estimulan, las convivencias ejemplarizantes, de modo que los paisajes mentales depresivos, enfermos que tenemos, los cambiemos, los manejemos, hagamos un cambio en nuestra mente. Y aquí la doctrina espírita nos ayuda mucho porque nos ayuda a comprender los mecanismos evolutivos de la evolución. ¿Y cuál es la clave para
la autocondenación, el autoperdón. Pero el autoperdón, viendo que podemos caer en el error, pero que también podemos acertar, que podemos caer en el desequilibrio, pero que podemos corregir, que podemos estar enfermos y que podemos buscar la salud. Entonces, nos dice que este comportamiento de autocondenación es muy sutil, que tenemos que conocerlo, que tenemos que estudiar, como decía María Giles, para poderlo identificar, porque a veces lo hace de forma tan sutil que permitimos esa instalación, que tenemos que confiar en los recursos que nos da la vida, de todas maneras, de todas formas, porque son recursos que nos impulsan a la conquista de la salud integral, de la felicidad en lo que está posible alcanzar. Y nos dice Juana, el otro, digamos, problema al cual tenemos que enfrentarnos es a la autopiedad. Y esa autopiedad nos dice una inevitable consecuencia de la adaptación emocional a las circunstancias que se presentan aflictivas durante la existencia física, que se asoma de modo irrefrenable a la conciencia del individuo, es la autopiedad. Ese bastón psicológico requerido por aquellos que se resisten a hacer el esfuerzo que requieren las luchas inherentes a la evolución. Y nos dice de que en esa autopiedad comienza cuando no sabemos manejar los fracasos, cuando no vemos esos fracasos como mecanismos para ayudarnos a superar. Entonces, ¿qué sucede? De que dejamos que se instale ese bastón psicológico que nos impide avanzar, y nos dice que cómo podemos nosotros salir de esto, estableciendo programas de ayuda a los demás, porque en la autopiedad nosotros nos convertimos en seres egoístas, egoicos completamente, en donde los enfermos somos nosotros. Y esa autopiedad realmente lo que está expresando es una fuerte inseguridad emocional, que parte de dónde, de la pereza mental del portador, que prefiere recibir y nunca ofrecer, que se siente relegado por la vida, que se siente maltratado. Entonces nos dice de que muchas veces se presenta el auxilio para la persona, pero la persona coge y se aleja, porque la actitud infantil en la cual vive es tan profunda, tan autocomplaciente, y nos dice de que esto es algo supremamente perjudicial para la persona, porque cuando uno tiene la tendencia de auxiliar, pero cuando ve que el auxilio no es tomado en cuenta, muchas veces uno deja a la persona en paz. Y ella nos hace aquí una advertencia. Cuando uno no supera este sentimiento, se convierte en un peso muerto. Y el peso muerto en las comunidades, la ley del progreso lo deja atrás. Entonces, también nos recuerda, esas emisiones que nosotros de autopiedad y de autocondenación generamos, nos hace conectar con espíritus ociosos y burlones, con los cuales nos complacemos en convivir, generando obsesiones simples que culminan en estados de subyugación y de vampirización. ¿Pero por qué? Porque nosotros cogemos y estamos alimentando a esas entidades de forma negativa, cuando deberíamos estar auxiliando con nuestro buen comportamiento. Nos dice entonces, es necesario que nosotros despertemos nuestro espíritu con la lucidez y la responsabilidad. La lucidez de saber qué está pasando y la responsabilidad de asumir nuestros errores, porque necesitamos cambiar nuestro comportamiento, salir de esa situación infantil de dependencia, de compasión con respecto a los demás miembros de la sociedad. Y nos aclara, lo que le ocurre al individuo constituye para él una lección de perfeccionamiento, que le permite comprender mejor los objetivos existenciales mediante el trabajo por la conquista del infinito enriquecedor, que lo desafía con sus leyes imponderables. No existe, por lo tanto, en el cosmos lugar para la fragilidad psicológica, la dependencia afectiva ni la conmiseración. Esta última frase, ¿qué quiere decir? Que como no existe lugar en el cosmos para
situaciones inadecuadas, el plano superior nos auxilia para superarlas. No es que nos van a dejar de lado, porque algunas personas cuando ven esta frase dicen, ándale, entonces Dios nos dejó de lado. No, en ningún momento. Nos colocan las situaciones precisamente para poder superarlas. Entonces, cuando se opta por una circunstancia enfermiza, aparece el sufrimiento. Recuerden que el dolor es evolutivo y el sufrimiento es opcional. ¿Y qué pasa? Que el sufrimiento nos ayuda a despertar ese Dios interno. Y ocurre como el diamante, que para poder que brille es necesario pulirlo. Y la pulición es dura, duele, pero al final logra brillar. Entonces nos dice que la pereza mental es una enemiga poderosa, porque resulta de que cuando nosotros instalamos la pereza, nos alejamos del movimiento que exige la vida. Y resulta de que nos convertimos en seres inútiles. Inútiles para la sociedad, pero para nosotros mismos. Generamos disturbios a nivel físico y a nivel emocional. ¿Y qué sucede también aquí? Sucede que nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos herederos de nosotros mismos y que las circunstancias desafiantes en que nos encontramos pueden ser modificadas mediante el esfuerzo personal, que significa el primer paso para el autoencuentro, hacia el despertar de la conciencia del sí, para el futuro triunfo sobre las dificultades transitorias. Y les dejo esta última foto. En esta última foto vemos estas personas, estos deportistas, y esta foto nos recuerda que en determinados momentos de dolor y soledad, la criatura humana anhela compañía, solidaridad y comprensión fraterna. Todos los que estamos aquí sentimos eso, tanto especialmente en los momentos duros, pero nos dice también que nosotros en esos momentos tan duros necesitamos perseverar, necesitamos mantener el esfuerzo que despierta en nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente va a contribuir a favor de nuestra renovación, sino a favor de los demás. Que en esos momentos en que nosotros nos sentimos necesitados, nos permitamos sentir la sensación, el sentimiento, pero que a la vez lo tomemos como una lección para avanzar. Y cuando se nos acerquen personas de la misma manera, o sea, necesitadas de comprensión y solidaridad, que recordemos las veces en que nosotros hemos estado así. Con todo ese amor y el cariño que hemos recibido nosotros, podemos darlo a los demás. Compañeros, muchas gracias. Eso es todo. Me disculpo, me pasé 4 minutos.